Buenas noches, mis hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Les habla Manuel y en esta noche me corresponde compartir con ustedes el audio devocional de nuestro espacio de Fuego Vivo. La verdad es un placer estar compartiendo nuevamente con la Iglesia Comunidad Cristiana y este medio que el Señor nos permite para glorificar su nombre. Quiero que empecemos orando para pedirle al Señor dirección y sabiduría y que esta palabra pueda llegar a cada uno de sus hogares y a cada uno de nuestros corazones para que sea de mucha bendición. Padre, en esta noche te damos gracias por tu fidelidad, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Queremos acercarnos a ti, Señor, confiadamente, como dice tu palabra, y hallar gracia y el oportuno socorro. Creemos que tu palabra, Señor, nos vivifica, nos ayuda en medio de cada situación, y en esta noche queremos poner este tiempo en tus manos, este estudio de tu palabra, Señor, para que sea de bendición para cada una de las familias y que podamos crecer en el conocimiento de ti. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a dar inicio al capítulo 13. ¿Quién lo pensaría? Ya estamos casi por finalizar el libro. Y el capítulo 13 de este libro, Adorar la máxima prioridad, tiene como título ¿Cómo glorificar a Dios? Recordemos que en el capítulo pasado estuvimos hablando específicamente del dar gloria a Dios, de qué significaba la gloria de Dios. Y en este capítulo vamos a introducir este tema para referirnos a algunos ejemplos de la Biblia de cómo glorificar a Dios. Para empezar, quiero recordar lo que hemos venido tratando a menudo en este libro, y es decir, la adoración en sí misma no es un hecho aislado, ni mucho menos místico. Muchas personas tienen en su concepto que la adoración es algo de lo cual es algo abstracto, algo que se hace con mucha concentración, y realmente la adoración, según nos enseña la Biblia, es algo intensamente práctico. Glorificar a Dios no sirve de nada si lo hacemos de una forma pasiva o no lo hacemos de manera dinámica, pues todo lo que el Señor nos ha dado es para alabanza de su nombre. Dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Y como les decía, mucha gente aún cree que la adoración tiene que ver con esa actitud seria, meditabunda, reverente, por qué no decirlo, en silencio, inclinar el rostro, cerrar los ojos y de alguna manera envolverse o entrar en alguna especie de trance mientras se medita en muchas cosas. Y la adoración realmente incluye toda nuestra vida, mis hermanos. Aquellas personas, los hombres de Dios, que glorifican el nombre de Dios, experimentan una vida de adoración con verdadero gozo. Porque si bien es necesario meditar en todas las cosas que el Señor ha hecho y tener esta actitud reverente, eso se debe traducir a la acción de nuestro día a día, de vivir conscientemente de la grandeza de Dios, de la gratitud que tenemos hacia Dios y de darle gloria a Dios con todo lo que somos. De hecho, la expresión gloria a Dios es un exclamativo. Y de hecho, eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Cómo la Escritura nos presenta formas en las que podemos glorificar a Dios como acciones y respuestas que el hombre tiene ante tal gloria de Dios, para ofrecer así una adoración realmente aceptable. Y la primera parte de lo que habla este tema que estudiamos hoy es la confesión de pecados. Y quiero introducir esta confesión de pecados con lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué iniciamos con este versículo? Bien, porque la palabra confesar que se dice en este versículo es la palabra homologeo, que proviene de la unión de dos palabras griegas, según nos explica el libro. Una palabra es homo, que significa lo mismo, y logos, que significa expresión. De manera que literalmente confesar significa
expresar completo acuerdo, estar completamente de acuerdo con que Dios es justo, con la responsabilidad que tenemos nosotros por el pecado y lo horrible que es. Estar completamente de acuerdo significa esta palabra confesar. Y a menudo algunos piensan que podemos llegar a pensar que la confesión de pecado no es una forma de adoración, pero en realidad sí lo es. Cuando nosotros estamos confesando nuestros pecados delante del Señor, nos estamos humillando, mis hermanos. Estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios, que no somos suficientes en nosotros mismos y que Dios tiene una santidad, un valor moral mucho mayor, y reconocer la justicia que Dios tiene ante nosotros. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, estamos reconociendo al Dios santo que tenemos. Reconocemos que no somos perfectos y que Dios sí lo es. Y en esa actitud, en esa acción de confesar, estamos llevando gloria a Dios porque estamos reconociendo sus virtudes y su carácter. De hecho, el libro explica que la confesión de pecados tiene dos propósitos en sí mismo. Uno, ser un acto de adoración, como ya lo venimos diciendo, y el segundo, preparar al pecador arrepentido para poder adorar. En Hebreos 9:14 habla un pasaje acerca de la sangre de Cristo, explicando el comparativo con la sangre de los machos cabríos y de toros, y de que esa sangre imperfecta no purificaba, pero acerca de Cristo dice: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará entonces nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Hebreos 9:14. Y esa palabra griega, la palabra griega usada allí para servir, en este versículo significa adoración. De manera tal que purificarnos, confesar nuestros pecados, purificarnos a través de la confesión de nuestros pecados, estamos preparando nuestra vida para adorar, para servir al Señor. Cuando nosotros confesamos el pecado, estamos glorificando a Dios, porque al hacerlo magnificamos el nombre de Dios y se reconoce, como ya dijimos, que Él es santo y que actúa con soberanía y que es dueño de todo y que aún sus juicios son justos. Por otro lado, cuando nos excusamos de nuestro pecado, es como si nos rehusásemos a reconocer nuestra responsabilidad y culpar del pecado a Dios, y esto no es posible. En la primera carta de Juan, también en el capítulo 1 del 8 al 10, están algunos versos importantes que hablan acerca de esta confesión de pecados y la importancia que tiene en glorificar a Dios. Dice: si decimos que nosotros no hemos pecado, estamos haciendo a Dios mentiroso. Y es allí cuando entra el versículo 9 a decirnos que si confesamos entonces nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo se da esta confesión de pecados y de los beneficios que trae, o de alguna manera la implicación que tiene el confesar el pecado. Quiero traer a colación, por ejemplo, el caso de Nínive, una ciudad a la cual fue enviado un profeta para que emitiera el juicio de Dios contra ellos. Y toda la ciudad de Nínive, el rey y todos sus habitantes, al escuchar el juicio que venía para ellos, dice la Biblia que ellos se humillaron delante de Dios, reconocieron delante de Dios su pecado, y recibieron este llamado de atención, de alguna manera, esta profecía que les venía, humillándose, haciendo ayuno. Dice que ayunaron pusieron a ayunar hasta los animales que tenían cada uno de sus habitantes, se vistieron de cilicio y reconocieron a Dios, reconocieron su pecado y se arrepintieron. Y dijeron: quizá Dios tenga misericordia de nosotros y no haga este mal que tiene pensado. Y resulta que Dios, dice la Biblia, tuvo misericordia de ellos. Esa confesión, esa humillación, ese reconocimiento de quién es Dios, trajo como consecuencia esa revelación de su fidelidad y de su misericordia también para este pueblo, aunque Jonás no lo entendía.
Hay otro ejemplo también que quiero traer delante de ustedes, mis hermanos, y es el caso de David. El rey David, luego de una serie de desafortunados hechos para él, en el Salmo 51 expresa: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, y por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. De alguna manera, al confesar el pecado, David está reconociendo también la justicia de Dios. Hay un último ejemplo que quiero traer, y es el de Jesús mismo, cuando les enseña a orar a sus discípulos. En aquella oración modelo, el mismo Jesús declara: Padre, perdona nuestros pecados. Y esta confesión de pecados, si está en el Padre Nuestro, mis hermanos, debe estar en cada una de nuestras oraciones también. No por repetir una cosa, sino por la conciencia que debemos tener al recordar nuestra imperfección, que continuamente fallamos y pecamos delante de Dios, y que Él es justo y Él es perfecto. Y necesitamos nosotros ese arrepentimiento, y necesitamos reconocer esa perfección de Dios, esa justicia de Dios, porque a través de Jesús ahora tenemos acceso confiado al trono de la gracia. Y tenemos en Jesús un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que puede compadecerse de nosotros y nos ayuda en medio de todas estas cosas. De manera que confesar los pecados, mis hermanos, es una forma en la que podemos glorificar a Dios. Mi motivación al compartirles esto en esta noche es que podamos tomar esta palabra para nosotros. Incluso hoy mismo, en nuestras oraciones, desde hoy mismo podamos decir esa confesión de pecados no como algo repetitivo de decir: Señor, he pecado, perdóname, sino con la conciencia de que Dios es un Dios eterno, perfecto, y que nosotros le necesitamos, que nuestra vida le pertenece. Hasta aquí este episodio, este audio devocional de nuestro estudio del libro Adorar, la máxima prioridad. Voy a cerrar con una palabra de oración. Señor, nosotros reconocemos, Padre, que te necesitamos, que tú eres dueño de nuestras vidas y que nosotros hemos fallado, hemos pecado. Queremos pedirte perdón, queremos reconocer que nuestras transgresiones han sido grandes delante de ti. Pero tú eres fiel y justo, Señor, y esta es nuestra esperanza, en que podemos acercarnos a ti confiadamente para hallar gracia y el oportuno socorro. Te ruego que nos sostengas, nos ayudes a vivir una vida que te agrade y a caminar según tu Espíritu nos indique. Gracias te damos por tu palabra que nos vivifica y nos enseña cada día. En Cristo Jesús, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.